no existe simplemente por decreto, ¿no? O sea, nada más alejado de la verdad. La corrupción sigue siendo un fenómeno preocupante, muy preocupante para la sociedad mexicana, ¿verdad? Y en este caso, Andrés Manuel opta precisamente por desvanecerla a partir del discurso puramente retórico y demagógico, pero no de las acciones concretas. Y Segalmex es un caso muy puntual, ¿no? Lo mismo también vemos que utiliza casos de corrupción de otros sexenios para golpear a los enemigos políticos, no para esclarecer los temas propiamente. Ahí tenemos el caso de Odebrecht, a través de Lozoya, por ejemplo, que lo ha estirado al máximo queriendo embarrar a muchos actores políticos del pasado y simplemente no pudo hacerlo, pero su intención era esa, manejar un acto de corrupción no como un acto de justicia y de rendición de cuentas, sino para golpear a sus enemigos políticos. El caso de AMSA es muy similar. Él tenía rencillas personales con Alonso Ancira, que también, bueno, en fin, etcétera, ¿no? Y se fue directamente a él sin importarle los trabajadores, sin importarle la región, ni el daño tan terrible que le ha causado a nuestro Estado. Entonces, en ese sentido, la corrupción para él es una herramienta o un instrumento político, no de para cumplir con los principios básicos de transparencia y rendición de cuentas. Si quisieras una aclaración, mi querido Javier, estoy muy gustoso de acompañarte, pero a título personal como analista político, no como director del ICAI. Así es. Es decir, los puntos de vista que estoy compartiendo son estrictamente personales, ¿verdad? Así es, sí, sí. Iba a hacer la aclaración, se me pasó, iba a hacer la aclaración, es una entrevista personal, independientemente del puesto que ocupes. Y si te pones un poquito más para atrás, mi amigo, para que te vea nuestro público, ándele, ahí mero, ahí, guapetón como eres, mi amigo. Oye, mi amigo, pues hablando ya, pasando ya, ojalá el INAI le saque todas las broncas que trae ahorita este señor y lo van a usar, ahora sí, las taparroscas de la oposición van a usar la información que saque el INAI. Oye, mi amigo, hablando del ya sabes quién que está ahí en Palacio de Gobierno, ya dejamos de tener presidente, mi amigo. Anda de candidato. Todos los días está en las mañaneras de candidato. ¿Te acuerdas de aquel cállate chachalaca porque Fox entraba y opinaba? Y este hombre, no, enojadísimo porque ya opinaba Vicente Fox. Y ahorita él todos los días, por lo tanto ya dejamos de tener presidente. Ahora sí anda en campaña apoyando sus corcholatas. ¿Cómo lo ves? Mira, finalmente Andrés Manuel está desnudo, no en el sentido literal, porque sería preocupante, sino desnudo en el sentido de que está mostrando su verdadero rostro. Él no es presidente, nunca lo ha sido, estadista menos. Él es un operador político electoral extraordinario. Y si te pones a ver la historia del sexenio, él ha utilizado todos los eventos que han ocurrido en el país con un propósito estrictamente electoral. Te comparto el tema de las vacunas durante la pandemia. Él, sin importarle la cantidad de personas que pudieran fallecer, que fue el caso, que fueron casi 800,000, 1,000,000, entre los que realmente murieron y los que no se declararon que murieron, ¿no? Esto te digo por estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque él presenta cifras de 600,000 máximo, ¿no? O menos. Él usó el tema de la pandemia con un propósito electoral. Si bien recuerdas, concentró el apoyo entre la gente más necesitada y de manera selectiva fue vacunando a la gente, sin importarle la mayoría de la población y sobre todo los compañeros y compañeras del sector salud. Entonces, en ese sentido, todo lo que ocurre su mundo, en su universo, que es México, él lo va a utilizar con un sentido electoral. Más recientemente lo vimos en su afán de destruir al INE, finalmente no pudo, ¿no? Pero sí logró introducir un personaje que es Guadalupe Tadei, que es la nueva presidenta del INE, y que de alguna manera tiene una afinidad o proclividad importante con Andrés Manuel y Morena, porque toda su parentela en Sonora y fuera de Sonora trabajan con el gobierno morenista. Pero volviendo al tema, es decir, ya se descaró, porque sabe y está desesperado por ganar en el 24, y está observando que su estratagema para obtener el triunfo se está complicando. Te doy varios argumentos. Primero,
las 4 corcholatas que están disputándose la candidatura realmente no han prendido. Por una razón muy sencilla, no tienen identidad propia, no tienen un discurso propio, no tienen una oferta electoral personal, es la continuidad de Andrés Manuel, punto, nada más. Cuando se ha atrevido Marcelo Ebrard a proponer programas de seguridad y todo, lo bajan inmediatamente y nadie le hace hueco, nadie le hace compañía en la conversación. Entonces, eso le resta un gran atractivo a la gente, sobre todo de clase media y clase alta. Ese esquema, esa es la primera debilidad. La segunda, él cometió el error gravísimo, a mi parecer, de negarle a Xóchitl Gálvez la entrada a Palacio para cumplir con el derecho de réplica avalado por un juez federal. Él mintió, como suele hacerlo en las mañaneras, ¿no? Al decir que Xóchitl se negaba a que existieran los programas sociales para adultos mayores y para mujeres, etcétera. Xóchitl le dijo, es una mentira. Y él dijo, bueno, si usted viene, ella dijo, es una mentira y exijo mi derecho de réplica. Bueno, si usted viene avalada por una autorización de un juez federal, yo la acepto. Pues la consiguió Xóchitl, fue a tocar la puerta del Palacio Nacional y no le permitió la entrada. A partir de eso detonó, sin saberlo, sin imaginarlo, lo que sería su peor némesis. Xóchitl Gálvez, el día de hoy, está perfilada para ser la candidata del Frente Amplio de Oposición y le va a luchar centímetro tras centímetro la presidencia de la República a Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese sentido, Andrés Manuel está forzado a hablar de política todos los días, de política electoral, está forzado a meterse a la boleta electoral de una manera subliminal, ¿no? Y está forzado también a disminuir a su misma expresión a la candidata que de manera orgánica, natural, espontánea, surgió a través de Xóchitl Gálvez. Entonces, en ese sentido, las cosas creo yo que van bien. ¿Qué está pasando en el frente? En el frente, Alejandro Moreno, ¿verdad?, impulsó la candidatura de Beatriz Paredes y la fortaleció. Y la fortaleció con 2 objetivos. El primer objetivo es decir, si vamos a tratar de ganarle a Xóchitl Gálvez y negocio con Andrés Manuel. O, en su defecto, si no me alcanza, negocio con el frente. Entonces, en ese sentido, hay esa situación un poquito delicada a la cual hay que estar muy atento, ¿no? Porque en un momento dado, eso pudiera ocurrir, ¿no? Oye, mi amigo, estamos con el licenciado Luis Fernando García Busaid, es columnista, estamos entrevistándolo como analista, columnista político de televisión y de prensa escrita. Oye, mi amigo, entonces ya está por decidirse que sí, tal vez sea Xóchitl, lleva mucha ventaja, sea la candidata. ¿Tú crees, bueno, esta del PAN, PRI, PRD tenía que ser por partidos, aunque ella no se acopla, no se adapta totalmente a un partido, en este caso el PAN, no se siente panista, además los panistas no la sienten como panista, pero aquí lo que importa es la sociedad civil, mi amigo, esa sociedad civil independiente, autónoma, que tal vez le dieron la oportunidad a Andrés Manuel en el 2018, pero son una gran mayoría. Por él votaron 30 millones, pero somos 130 millones. Ponle más o menos, ya somos como 100 millones el padrón electoral. Pero lo jugoso de lo que va a pesar son los jóvenes, incluso de entre 25 o 30 años, que son los que están en la mayoría del padrón. Y esa sociedad civil, ¿crees que se va a ir con esta señora Xóchitl si será ella la candidata? Fíjate, yo pienso que había un desencanto con los candidatos y las candidatas de oposición por parte de las clases medias y altas, las que ha marginado Andrés Manuel de su proyecto de gobierno, porque ha elegido trabajar directamente con los sectores populares. Entonces, esas clases medias y altas no veían, sí, observaba yo, discutía con personas de clase media, clase alta, ¿no?
que le llamaba mucho la atención la inteligencia de Enrique Lamadrid, que es un hecho, que les llamaba mucho la atención la experiencia e inteligencia también de José Ángel Gurría, de obviamente Santiago Krill lo veían como un hombre con una sabiduría y experiencia también importantes, pero no había un entusiasmo febril por ninguna candidatura. Es decir, bueno, pues, y además te voy a decir otra cosa, ninguno de ellos ofrecía algo distinto a lo que ya vivimos hasta antes de 2018. Todos tenían en la frente un sello neoliberal espantoso. Ninguno de ellos tenía la capacidad de repensar un México distinto a partir de una autocrítica del por qué se perdieron las elecciones en 2018. Entonces la gente se da cuenta de eso. Y ninguno realmente, yo por lo que pude observar en Torreón, en Saltillo, en Monterrey, en México, no veían a ningún candidato con la pasión que se requería para remontar a la Morena en el 24. De hecho, la mayoría, pues sí, decían Enrique, decían José Ángel, etcétera, y pues de cualquier manera vamos a perder, porque Morena tiene 22 gobernadores, tiene el dinero del gobierno federal, etcétera, ¿no? Pero con la llegada de Xochitl, mi querido Javier, de manera espontánea, de manera orgánica, la gente dijo, esta es mi candidata. Es inteligente, fue una empresaria exitosa, fue una filántropa reconocida a nivel global, viene de una familia ubicada en el Valle de Mezquital, que está considerada una de las zonas más pobres en el país, rompió el círculo de pobreza, se esforzó por llegar a la Ciudad de México, trabajar como telefonista, vendiendo tamales, etcétera. Terminó su carrera como ingeniera en computación. Entonces, es admirable la trayectoria de Xochitl para cualquier persona, porque ella instaura la cultura del mérito en un país en el cual el mérito no es suficiente para salir adelante. Entonces, además viene de raíces indígenas, forjada en la cultura del esfuerzo, es ingeniosa, es simpática, aunque diga malas palabras ocasionalmente, es decir, lo dice de una manera muy natural también. Entonces enamoró a las clases medias y altas y la abrazaron como la única y última esperanza para ganarle a Morena el 24. Evidentemente Beatriz Paredes tiene el apoyo de la estructura del PRI, que ojo, no es monolítica, Beatriz Paredes no es una candidata del PRI de un PRI muy deteriorado, muy triste, ¿no? No es la candidata de todo el PRI, es la candidata de Alejandro Moreno y de la cúpula actual del Partido Revolucionario Institucional, que la están usando para negociar ya sea con Andrés Manuel o con el mismo frente en un momento dado, porque bien saben que la movilización de la sociedad civil va a llevar a Xochitl al triunfo, ¿no? Y que si le hicieran una chicanada, fíjate lo que te voy a decir, le hicieran una chicanada, nosotros estaríamos viendo en el 24 los índices de abstencionismo históricamente más altos que hemos tenido. Y Beatriz quedaría como una figura política desgraciada en el sentido, no desgraciada, sin gracia, pues, sin fuerza, ¿no? Porque se prestó para los peores intereses de Alejandro Moreno y la cúpula del PRI, ¿no? Entonces, Alejandro sabe lo que está jugando. Yo pienso que va a llevar hasta su último momento la candidatura de Beatriz Paredes para negociar con el frente, ¿no? Y después pues va a trabajar idealmente con Xochitl para que llegue a ser una candidata fuerte el próximo año, con la posibilidad real de ganar las elecciones también contra Morena. Así es, fíjate que los tres dirigentes de los partidos los están salvando el pellejo con Xochitl, los puede salvar el pellejo porque están totalmente desprestigiados los dirigentes y los tres partidos eso, ¿verdad? Mi amigo, por último, un comentario. Está tronando ahí el Movimiento Ciudadano, hay tiro, y a veces zafó el gobernador de Jalisco, Alfaro. ¿Qué va a pasar y qué importancia tiene el Movimiento Ciudadano en esto? ¿Se va con Morena o se va con la Alianza o se va solo? Fíjate que Movimiento Ciudadano es un partido muy interesante en cuanto a que ha logrado crear una agenda y una identidad distinta a la del PRI y la del PAN, ¿sí? Y más cercana a la ciudadanía, eso es indiscutible.
¿Cuál es el problema con Movimiento Ciudadano y su líder, que es Dante Delgado, un hombre muy inteligente y una gran experiencia política? Es que se han convertido en un partido parásito o sopilote, es decir, ellos van por las obras que ocurren en todas las elecciones, ¿no? Y se ubican como los partidos bisagras necesarios entre los grandes partidos para negociar, para ganar las negociaciones. Es decir, si el PAN y el PRI están juntos contra Morena en algún tipo de negociación y le faltan 2 votos, pues Movimiento Ciudadano se las va a dar a Morena.